Muy buenas noches. Nuestro invitado esta noche es el senador José Miguel Durán, quien evidentemente, y todos sabemos por los medios de comunicación, tiene una intensa actividad en la región como a nivel nacional en el Senado, y a nosotros nos interesa conversar sobre temas que nos importan como región, como ariqueños y parinacotenses. Por eso está él acá con nosotros, aceptó nuestra invitación y vamos a ver qué nos contesta de las preguntas que le vamos a hacer. Bienvenido, senador, muchas gracias por estar con nosotros en Notivisión. Muchas gracias, un cariñoso saludo, Enrique. Gracias. Al programa Notivisión y obviamente al canal Morrovisión, que marca un hito aquí en nuestra ciudad. Gracias, muy amable. Senador, en la semana en la Comisión de Economía que usted preside hablaron de INAPI. INAPI es una sigla que no todo el mundo conoce porque no es de uso frecuente para todos, ¿verdad? Pero tiene sí una importancia, digamos que en la economía nacional de primer orden. ¿En qué consiste esta iniciativa y qué pasos están siguiendo con INAPI? Y si nos puede hacer una charlita sintetizada de lo que es esto para explicarnos. El gobierno del presidente Piñera está focalizado en generar emprendimiento, productividad, generando acciones directas que permita efectivamente de que el pequeño empresario, el emprendedor, no tenga que gastar grandes sumas de dinero para poder sacar adelante su iniciativa privada y, por qué no, el día de mañana generar empleo. Y desde esa perspectiva, INAPI se refiere a la propiedad industrial, a las patentes de propiedad industrial, a la innovación, a todo lo que significa el arte de la creación. En general, nosotros teníamos una legislación muy antigua, era absolutamente necesaria el poder modernizarla, el poder llegar al siglo XXI, que es el que estamos viviendo, en donde hoy día hablamos de economía digital, hablamos de transferencias electrónicas, hablamos en general de procesos industriales automatizados. Sí. Y no podemos seguir teniendo procesos de innovación en donde la tramitación de una patente de propiedad industrial sea anquilosada, sea burocrática, sea tramitadora y no genere lo que estamos buscando con mucha fuerza, que cada uno de los trámites que tienen directa vinculación con la empresa, con la propiedad industrial, con el emprendimiento y el desarrollo de procesos, tenga tramitaciones burocráticas, sino que fundamentalmente podamos ser capaces de generar ideas y desarrollo sobre la base de concretar acciones del día de mañana, generen más desarrollo en el país y obviamente en lo que a mí me corresponde en mi región de Arica y Parinacota. Bien. Senador, nosotros tenemos patente de Morrovisión, es una patente legal en INAPI, está inscrita, y lo hicimos simplemente por internet. ¿Cuál sería la diferencia, la actualización o la modernización hoy en día? ¿En qué mejoraría el acceso a ella? Cuando hablamos de procesos industriales, es ahí en donde está focalizada la acción modernizadora de estas patentes, que en general se basan en procesos industriales. Y cuando uno genera innovación en el proceso industrial, hay que asegurar. Nosotros conversábamos recién, tú estás haciendo procesos de innovación para obviamente mantener este canal de televisión, que el día de mañana a lo mejor exista la tecnología local que permita sustentar los equipamientos que tú tienes acá. Si el día de mañana esa tecnología local es necesaria patentarla, obviamente que ese proceso también va a cumplir con un desarrollo. Hoy día lo que tú has patentado es una marca. Es una marca de un canal de televisión. Aquí el proceso es establecer flexibilidades sobre marcas que tienen directa vinculación con procesos industriales, electrónicos, digitales. Claro. La idea es asegurar esa invención, esa innovación, porque si no la explotas a todo el mundo y tú pierdes el esfuerzo de haber sido originario en una idea, en un proceso, ¿no? Ese es el punto. Claro, está bien. Tema
comisión mixta para revisar modificaciones del proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito en operaciones fraudulentas, obviamente, que es la gran preocupación de quienes tienen tarjetas, ¿no? Sí, estamos ¿Qué se puede en hacer para evitar estos fraudes? Es difícil, ¿no? Hoy día con la tecnología, los software, se hackean las tarjetas, los procesos. Mira, estamos en el tercer trámite constitucional de una moción parlamentaria. En esta moción participa el senador Manuel José Sondón. Y aquí en concreto es quién debe pagar los seguros de un fraude a las tarjetas de débito y a las tarjetas de crédito. Por lo tanto, cuando llega a tercer trámite constitucional es porque existen dos discrepancias que obviamente son las más importantes a poder trabajar y desarrollar. En primer lugar, es que debe tener plazos. En general, uno no puede darse cuenta después de 5 años que fue sujeto de un fraude o de una estafa. Entonces, nos estamos poniendo de acuerdo en que una persona después de 3 estados de cuenta, 90 días, puede perfectamente saber si fue sujeto de cobros indebidos. Y en segundo lugar, es que nosotros creemos que los seguros que una persona debe tener, debe pagarlos la institución emisora de estas tarjetas de crédito, si es que finalmente estamos hablando de fraudes que se hacen a la tecnología del banco. Porque cuando nosotros vemos que se clonan una cantidad importante de tarjetas o que finalmente se infiltra un sistema o se hackea un sistema computacional de un banco, ¿por qué va a ser el usuario el que finalmente, producto de su seguro, tenga que seguir pagando ese seguro para poder recuperar sus plata? Si es que ahí hay una clara responsabilidad del banco, de la institución financiera o de la institución emisora de tarjetas de débito o de tarjetas de crédito. Otra cosa es lo que puede suceder si es que finalmente un usuario quiere protegerse de otras cosas. Y ahí sí está el legítimo derecho que tenga un usuario de poder contratar seguro. Pero el punto de inflexión que esos seguros no pueden estar asociados a errores del banco, sino que tienen que estar asociados a situaciones puntuales que una persona común y corriente puede estar sujeta, como por ejemplo el extravío de una tarjeta, que una tarjeta se le haya quedado a una persona en un cajero automático, o que esa tarjeta haya sido robada o hurtada. Efectivamente, esos sí son seguros que perfectamente uno puede cancelar y hacerse responsable, pero no aquellos fraudes que finalmente están sujetos a una responsabilidad del banco o de la institución financiera, si es que ellos no han tomado las debidas medidas en torno a poder proteger y asegurar a sus clientes. Claro, porque el sistema operativo depende solo del banco, de nadie más, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando finalmente uno hace un reclamo y finalmente se da cuenta que la tarjeta de crédito la usó alguien de su familia, ¿me entiende? O él de manera descuidada desconoce las claves. Sí, son problemas personales de cada una de las personas. Por lo tanto, aquí claramente hemos definido 3 categorías. La primera, que es de responsabilidad del banco o institución financiera. La segunda, que obviamente toda persona está sujeta a una situación en particular que le pueda suceder, como robo, extravío o hurto de esa tarjeta de crédito. Y en tercer lugar, ya es una situación muy personal de cada persona, de ser descuidado con sus claves o que alguien de su entorno simplemente le haya usado la tarjeta de crédito. Entiendo. ¿Y el estado de ánimo de la banca con respecto a este proyecto, cómo es? ¿Cómo está? ¿Están de acuerdo en en aceptar la responsabilidad? En definitiva están de acuerdo de la responsabilidad que les compete. De la que le compete a ellos, obviamente. De la que le compete a ellos, pero ellos simplemente tratan de que la norma quede con un justo equilibrio en torno a que la responsabilidad bancaria la asumen ellos, pero la responsabilidad usuaria obviamente la tienen que asumir
el responsable de administrar su propia tarjeta. El cliente. José, yo conversando en estos días con el Seremi de Hacienda y luego con el de Economía, a propósito de la reunión de APEC que se realizó en estos días acá en nuestra región, yo le decía como conclusión a estas bondades que significaba, y estábamos tratando de describir cuántas cosas positivas significaba la APEC acá, yo le decía que aquí era toda ganancia, ¿no? Que la APEC se hiciera acá era pura ganancia, no había pérdida. ¿Cuál es tu opinión después que ya esto ha culminado y ya tienes conclusiones? Tú estuviste allí también. Que en Arica se haga un encuentro de las 21 economías mundiales que representa el 40% del movimiento comercial del mundo, Sí. es tremendamente importante. Si es que además las exportaciones que salen a Arica, el 80%, cerca o alrededor del 80% va justamente a esta economía. Claro. Por lo tanto, es tremendamente una oportunidad el que esta región se haya visibilizado con estas 21 economías mundiales, en que hayan conocido en terreno nuestra región, nuestro puerto y la aspiración permanente desde su fundación que ha tenido Arica en ser el corredor de la salida de los productos de los países vecinos como Perú, Bolivia y el corredor bioceánico Brasil, con claro. el Mato Grosso de Brasil, en donde finalmente desde el puerto de Arica se canaliza hacia el Asia-Pacífico, desde la Ruta de la Plata hasta los días en que hoy día estamos viviendo. Está además decir la alegría que obviamente tienen los restaurantes, los hoteles claro. y todo lo que incluye en nuestra los región servicios de atención, la ¿no? oportunidad de haber contado con un evento de primer nivel. Es un evento preparatorio, sus temas también fueron muy interesantes porque se habló de la economía digital, que es la que hoy día se administra en el mundo, claro. La inclusión financiera, hablaron de los riesgos de desastre en situación de emergencia, quien más que Arica sabe y conoce de esta situación, y también un seguimiento que se hace del análisis de CEBU, que es una sigla que incorpora a estos países mundiales sobre una trazabilidad de una economía mundial como la que representa APEC. Una pregunta que hay que hacerla. ¿De quién fue la iniciativa de traer a la APEC a Arica? La verdad que... ¿Cómo se produjo eso? Que desde el primer día en que se conoció que APEC iba a ser sede en nuestro país de este evento internacional de las más grandes economías mundiales, se comenzó a trabajar para que, en primer lugar, Arica fuera una de las 3 ciudades que pudiese tener este evento importante, y cuando se canalizaron las distintas alternativas de las reuniones de preparación de este evento que se realiza a fin de año, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con ProChile y el Ministerio de Hacienda, obviamente tomaron la decisión de que uno de estos encuentros se hiciera en nuestra región. Se generó finalmente una cierta descentralización, ¿no? Sí, lo que pasa es que APEC va a sesionar, si es que no me equivoco, obviamente en Santiago, en Antofagasta y en Concepción. Pero las distintas comisiones que son las que preparan los acuerdos para los eventos más importantes que se realizan a fin de año, obviamente que nosotros nos vimos beneficiados con los representantes. En general es una reunión de subsecretarios. Ya, por eso que estuvo encabezada en nuestra región con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Moreno, y lo más importante es que los acuerdos se tomaron aquí en nuestra región. Fue una buena iniciativa, y hay que agradecerle entonces a la Cancillería y al Ministerio de Hacienda porque nos brindaron una oportunidad extraordinaria, ¿no? Todas las oportunidades que permitan visibilizar a Arica son importantes. ¿Verdad? Bien, hablando de negocios, ¿qué pasa con la reforma tributaria? Porque también es un tema que nos importa aquí en la región. La reforma tributaria está aprobada en general en la Cámara de Diputados. Están las comisiones de análisis
Esta reforma se ha dividido entre la Comisión de Hacienda, Economía, y creo que también está en la Comisión de Zonas Extremas, por lo que le corresponde a las zonas extremas efectivamente los incentivos tributarios. Tuvimos la oportunidad con el subsecretario de Hacienda de tener una reunión con los industriales de Arica. Pudimos conocer de parte de ellos sus aprehensiones. En general, los industriales están muy contentos en que esta modernización tributaria amplíe en los incentivos 10 años para su ejecución y 10 años más para su aplicación. ¿Y qué significa esto? De que hoy día teníamos hasta el 2025 y vamos a tener hasta el 2035 para generar proyectos de inversión que permita efectivamente acceder a estos beneficios de la ley de zonas extremas. Perdón, ¿y tú crees que eso se va a aprobar así? ¿Con esos plazos nuevos? Sí, está todo el sentido de aprobarlo con esos plazos. Que marcan básicamente el crédito tributario a la inversión, que es un 30% de bonificación que se impetra a las utilidades, tanto para proyectos normales en Arica y un 40% para proyectos turísticos y también un 40% para la provincia de Parinacota. Y la recuperabilidad que estaba hasta el año 2035 se amplía hasta el año 2045. O sea, es una excelente invitación a los empresarios para venir a invertir, ¿no? Exactamente, que es una invitación para que podamos seguir haciendo cosas. La llegada del mall, la llegada del Arica City, del Hotel Antay, las inversiones que se están haciendo en el borde costero, de los hoteles que están llegando, son todo parte de este incentivo que tiene la bonificación al crédito tributario a la inversión. Estamos hablando, para hacerlo bien gráfico a la comunidad, que si una inversión cuesta 100, el Estado, a través del descuento de las utilidades, esa empresa va a recuperar 40. Imagínate. Por lo tanto, solo le cuesta 60 si es que es inversión turística. Una tentación. ¿Qué fue lo que se conversó con los industriales? Dos temas muy puntuales. El primero es que, si bien están contentos con el incentivo, hay algunas áreas que tratan de evaluar de qué manera puede ser más líquido. Liquidez significa catch, de tal forma de que no sea solo a las utilidades, porque hay empresas que no obtienen utilidades o no son tan voluminosas, o no son tan voluminosas. Y por otro lado, la inversión extranjera. Es claro de que la inversión extranjera no tiene la posibilidad de impetrar este crédito tributario en el país. Una empresa nacional puede impetrarlo en Arica como en Punta Arenas. En cambio, la empresa extranjera que inició actividades en Arica y que le gustó este crédito tributario, obviamente tiene que pensar de que la única alternativa es que pueda tener utilidades en el corto plazo. Y eso no hace atractivo a la inversión extranjera. Es un negocio limitado. Porque es un negocio limitado. Entonces, el concepto de liquidez, obviamente, es el que se está tratando de administrar sobre la base de ver de qué forma logramos de que este incentivo tributario pueda, a través de este crédito, ser un poco más beneficioso para la empresa extranjera o para empresas que tienen una limitante en razón a las utilidades que puedan tener en el tiempo. Otra cosa también es el análisis del 889. Tú sabes que el 889 es sobre una cantidad determinada de sueldo, entonces se evalúa la fórmula de qué manera nosotros podemos subir el incentivo, porque es una bonificación a la mano de obra que viene hace mucho tiempo, pero que te marca la renta sobre 160.000 pesos. Cuando hoy día el sueldo mínimo ya son 260. Entonces, ¿de qué manera hacemos más atractivo esta bonificación a la mano de obra, en el sentido de que no solamente sea necesario cumplir con la norma legal, y por qué finalmente no buscamos una alternativa de generar un incentivo a que aquella persona que pueda tener un mejor sueldo pueda recibir también una mejor
Ya. bonificación, Mejorar, pero no claro. cumpliendo con el mínimo legal, porque finalmente no hay ningún incentivo basta con que yo te pague el mínimo legal para que yo reciba la bonificación de la mano de obra. No, nosotros deberíamos hacer de qué manera lo hacemos más atractivo para que el empresario pague mejores sueldos. Estaríamos, no sé si entiendo bien, acercándonos a la clase media en términos de remuneración cuando se aumenta el incentivo, que puedan captar ellos también. Hoy día el sueldo mínimo está alrededor de los 260.000 pesos y la bonificación a la mano de obra alrededor de los 180.000 pesos. Entonces, hoy día basta con que nosotros paguemos el sueldo mínimo y estamos cumpliendo con la norma. Entonces, ¿por qué no pensamos mejor de que van a tener acceso a una bonificación de mano de obra todos aquellos empresarios que paguen 400.000 pesos a sus trabajadores? Bueno. Ese sería un mejor el ideal, ¿no? Claro. Ese sería el ideal, ese sería un mejor incentivo y ese sería también la posibilidad de tener mejores sueldos. Por supuesto, y todo el mundo tranquilo y feliz, pues. La última consulta, pregunta, que digamos necesariamente tengo que hacértela. Vivimos en una zona de frontera con vecindades con dos países y particularmente hemos tenido con la migración algunas situaciones no deseadas o impensadas. De repente no se calculó bien el drama que viven particularmente Venezuela y la migración, digamos, demasiado numerosa que nos llegó de repente acá. Gente que estaba en Perú y que no estaba conforme en Ecuador vio mejor expectativa en Chile y se agolparon en nuestras fronteras. Todo esto fue manipulado de manera, yo diría, lo voy a decir yo, no después de decirlo tú, de manera muy torpe por el gobernador de Tacna, queriendo amenazar a nuestro país, porque no se puede entender de otra manera, con quitarle una propiedad que ocupa el consulado chileno en esa ciudad, a cuenta de que se le sacara a todos los venezolanos y entraran a Chile. ¿Cómo se está manejando? Eso es una cosa bien, primero inédita, no hemos tenido un ejemplo de esa índole, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que primero siempre llamar a la prudencia, a la cordura, a ser criteriosos, quienes tenemos la responsabilidad de ser autoridades regionales en zonas fronterizas. Nuestra relación Arica-Tacna es una relación de más de un siglo y por lo tanto son ciudades complementarias, son ciudades así, que van a ser siempre así, independiente de lo que pueda decir tal o cual autoridad. Y por eso que hay que ser muy cuidadoso, porque no obstante a que el señor Tonconi es una autoridad electa y no es una autoridad que dependa del Ejecutivo o que sea designado, tiene que tener la prudencia de entender de que finalmente la situación que viven los ciudadanos venezolanos ha sido tremendamente analizada. De hecho, Chile y Perú participan del Grupo de Lima, que es el grupo de países que ha condenado los derechos humanos del dictador Maduro y que obviamente ha acogido a los ciudadanos venezolanos que por mil razones, desde el hambre hasta la amenaza o la integridad personal, ¿no? O la seguridad personal de ellos, han atravesado distintos países. Y es ahí en donde se genera la primera condición de que los ciudadanos venezolanos que están en Perú no ingresaron en tránsito a Chile, sino que ellos ingresaron producto de las normas administrativas y legales que tiene Perú para poder recibir a sus inmigrantes. Por otro lado, efectivamente el 24 de junio el gobierno de Chile abrió la posibilidad de que ciudadanos venezolanos pudiesen tramitar visas de responsabilidad democrática o salvoconductos aquí en sus respectivos consulados. Pero en ningún caso, Chile jamás lo pensó, porque si no lo hubiera hecho, se imaginó de que era tanta la cantidad de migrantes que aún estando en la vecina ciudad de Tacna o de Perú, en muchos casos más de un año, se iba a generar una atracción tan importante de querer todos pasar a Chile. Y eso fue lo que se generó
en el sector de la frontera y lo que se vive hoy día en el consulado de Chile en Tacna. Entonces, en primer lugar, lo que está sucediendo en el consulado de Chile es una situación que no le compete a Chile. Los peruanos no ingresaron con la solicitud de que si entraban a Perú necesariamente tenían que entrar a Chile, de que era tránsito, eso en absoluto. Y la casona, la verdad que es una propiedad que se está definiendo hace muchos años, si es que finalmente se va a seguir manteniendo en el mismo lugar o se va a trasladar. Claro. Por lo tanto, cuando el gobernador hace estas afirmaciones, es como cuando uno dice voy a vender el sofá de Donoto. Sí, no está solucionando el problema. Porque no soluciona el problema. Claro. Porque el día de mañana, a donde se instale el consulado, se van a instalar los ciudadanos venezolanos que están en búsqueda de un trámite de un salvoconducto. Por lo tanto, utilizar ese resquicio con clara intencionalidad política creo que no corresponde a una autoridad regional que tiene que velar por los intereses, obviamente, de todos los peruanos. Y en segundo lugar... No ayuda al problema, ¿no? No ayuda al problema, hay que ser prudente. Si se escalara esta dificultad, la verdad que él tendría que darle cuentas al turismo, al comercio, a la industria, a los servicios. 40.000 chilenos pasando. Porque son muchos chilenos y muchos ariqueños que van a Tacna, que disfrutan de su gastronomía, de su turismo, de su hotelería, de sus servicios. Y si finalmente el día de mañana se provoca un quiebre que impide el libre tránsito. Y que nadie quiere, además. Y que nadie quiera, además. Entonces, obviamente, el señor gobernador de Tacna tendría que darle explicaciones a sus pares, cosa que tampoco a él le conviene. Bien. Senador, hemos tenido una excelente conversación de diferentes temas, que era la idea, y hemos quedado, yo por lo menos estoy contento y satisfecho, porque son temas complejos, quiero decir, que no es fácil tampoco, digamos, explicarlos latamente, sino que estamos haciendo síntesis acá apretada, pero finalmente yo creo que la ilustración de esta conversación permitirá que muchos entiendan estos aspectos que no son fáciles de digerir a través de una lectura en la prensa o una noticia en televisión. En ese sentido, nosotros estamos apuntando a colaborar en que cosas tan complejas como estas y difícil de definir en tiempos tan breves sean un abreboca para que el televidente busque más información y termine de enterarse y sentirse que domina los temas. Mientras los ciudadanos estén bien informados y actualizados, pues todos tienen la capacidad entonces de tomar mejores decisiones y de eso se trata, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido a conversar con Morrovisión y con Notivisión particularmente, y lo esperamos pronto de nuevo. Muchas gracias a Morrovisión y a usted, Enrique. Gracias, muy amable. Buenas noches. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.